¿Qué es? Porque... ¡Qué puta mierda! Hola amigos del hobby, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal Chushammer. En el vídeo de hoy volvemos a técnicas de pintura y la técnica que vamos a ver es la de perfilado. Va a ser muy por encima porque ya sabéis que todo lo que hacemos pues lo hacemos para unos niveles básicos, principiantes o gente que se reengancha otra vez al hobby y que quiere pues aprender un poquito más pues todas estas técnicas. Ya no voy a decir modernas, sino que más se utilizan para que nuestras miniaturas pues sean más resultonas y destaquen muchísimo más. Y entonces vamos a empezar pues explicando pues esta técnica, la técnica del perfilado. Y como siempre, si os gustan estos vídeos, botón rojo suscribirse y campanita para activar todas las notificaciones. Es totalmente gratuito, pero al canal nos ayudáis un montón. Pues como os decía, hoy lo que vamos a hacer es ver pues todo lo relacionado con el perfilado. ¿Qué es? ¿Cómo hacerlo? O cómo podemos hacerlo más fácil y los tipos de perfilados que vamos a utilizar o que vamos a aprender, que son dos: el perfilado en luz y el perfilado en sombra. Vamos a darle un repaso muy simple para que veáis qué es realmente el perfilado y cuál es el efecto que crea. Y nada, no vamos a hacer una cosa muy avanzada, una cosa apta para todos los públicos. Pues nada, no me enrollo más, vamos a irnos a la zona de pintura y vamos a empezar a explicar todo lo relacionado con el perfilado. Bueno amigos, como os decía en la introducción del vídeo, hoy vamos a ver todo el tema de perfilados, siempre desde un nivel muy básico para que todos podamos seguir cómo poder hacerlo lo mejor posible y que nuestras miniaturas pues ganen en calidad, una calidad como decimos, desde este nivel básico o nivel principiante para todos. Y yo voy a coger pues esta miniatura, este marine que tenemos aquí pintadito, también a un nivel muy tabletop, muy básico, pues para que sea el conejillo de indias de nuestra explicación de perfilados. Lo primero que tenemos que saber es que vamos a explicar dos tipos de perfilado. El perfilado en luz, que es el perfilado que se ve aquí, enfoca, que está por encima de nuestra pintura base, y después el perfilado en sombra, que es el perfilado que está oculto o interior de nuestra miniatura, que es la zona donde hay más sombra. Por eso es perfilado en luz, aquí arriba, y perfilado en sombra, por aquí debajo. Tenéis que tener en cuenta que es igual de importante el perfilado en luz en nuestras aristas de nuestra miniatura como el perfilado en sombra que hacemos, porque el perfilado en sombra es donde nos va a delimitar una placa de otra, aunque después hagamos nuestro perfilado en luz, que sea la potencia o va a ser la potencia máxima que le vamos a dar de luz a nuestra miniatura, delimitando, pues como os digo, esas aristas de separación. Pero también, si se fijáis, la sombra es muy importante. Yo voy a empezar a explicaros el perfilado con el perfilado en luz, con el que se ve aquí, con estas rayitas que se ven aquí en las aristas de la miniatura. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por cómo tenemos que perfilar. No debemos, o es más costoso, perfilar con la puntita de nuestro pincel. Al perfilar con la puntita no vamos a ser tan precisos que si lo hacemos con la panza del mismo. Si lo hacemos con esta panza, como os digo, con la panza del pincel, vamos a tener mucho más control sobre nuestro perfilado. Voy a haceros la prueba utilizando pintura blanca. Ya sabéis que suelo trabajar con pintura Green Stuff. Pues lo voy a hacer utilizando pintura blanca, blanco puro, sin
sin mezclar con otro color ni nada. O sea, no se suele utilizar el blanco puro, a no ser que sea una luz muy, muy máxima, pero lo voy a hacer con el blanco puro para que se vea pues claramente cómo tenemos que hacerlo y se marque pues lo máximo posible. Ya he cargado nuestro pincel y con la panza del mismo, a ver si enfoca bien, aquí, pues le damos a nuestra arista y veis la línea que ha creado, que ese sería el perfilado. Perfilado en luz. ¿Veis cómo se quedan marcados? Por eso digo, no hay que perfilar, o no me gusta perfilar en blanco puro porque, vamos, es muy cantoso, pero fijaros la diferencia. Aquí se enfoca muy bien. La diferencia, la separación que nos hace, que ganamos con este perfilado. Voy a hacerlo también por aquí para que lo veáis. Esto es lo que sería un perfilado en luz, las aristas superiores. Como habéis visto, para poder hacer este perfilado no he cogido un pincel extra fino. Es un pincel, este es un número 2. O sea, fijaros el tamaño del pincel. No porque sea muy finito nos va a ayudar a poder hacer mejor nuestro perfilado. Al revés, si es muy finito nos vamos a quedar sin pintura cuando estamos perfilando y no vamos a poder hacerlo tan recto como lo hemos hecho en las marcas en esta pierna de este marine. Como veis, con la panza del pincel, lo que son las líneas quedan súper rectas y súper definidas. Luego tenemos el caso contrario de este perfilado en luz, que es, como os he comentado, el perfilado en sombra, donde está la parte más oscura y que delimita una parte superior de otra parte. Entonces, yo voy a hacer el perfilado en sombra utilizando donde tenemos el perfilado en luz que hemos hecho, para que veáis el contraste entre uno y otro y el efecto que se crea al perfilar en luz y a continuación perfilar en sombra. Para ello voy a utilizar pues un azul oscuro que va a destacar bastante con el azul que tenemos en nuestra miniatura, igual para que veáis lo más claro posible pues la diferencia entre uno y otro y el efecto que crea. Hacemos lo mismo con nuestro pincel, igual. Este sí que es más delicado porque tenemos que atinar en toda la parte de sombra. Creamos la sombra máxima o ese perfilado de sombra entre una pieza, una placa y otra. Como veis, es muy abrupto, es una diferencia de color muy grande, pero lo que quiero es que os quede lo más claro posible o que lo veáis lo más claro posible. Ya os digo, es muy abrupto, tanto el perfilado en luz como el perfilado en sombra. Pero el efecto sería este, la línea un poquito más fina, no tan gruesa, pero este sería el efecto de un perfilado en luz y un perfilado en sombra. Para que veáis un poco mejor cómo es la técnica del perfilado, cómo debemos de hacer este perfilado en luz, que son pues lo que más se suele utilizar para dar este toquecito extra de calidad a nuestras miniaturas, voy a utilizar pues esta espada que ya la pintamos cuando hicimos el vídeo de pintar armas mágicas. Voy a utilizar el otro lado que lo dejé sin terminar para hacer un perfilado utilizando el mismo color blanco que nos va a definir pues bastante mejor pues todas estas aristas, para que veáis cómo lo hago yo y vamos, pues veáis un poco la técnica o cómo debemos hacer este perfilado en luz. Igual, cojo el blanco que os he enseñado antes, y con el pincel, con la panza, no con la punta, vamos a hacer el perfilado de toda esta arista. Con la panza del pincel
Mirad el resultado. Una línea súper recta. Ahora, para que sigáis viéndolo todo, o sea, voy a perfilar también la parte superior e inferior, pues para que lo sigáis viendo por si tenéis alguna duda todavía. Igual, cojo el pincel, que está bien cargadito, y con la panza delimito toda esta arista. Y de igual forma, pues la que nos queda. Fijaros, un perfilado súper fino, súper recto, todas las aristas, todas las líneas exteriores de nuestra arma, y fijaros que solamente con esto, haciendo este perfilado, pues ya cambia muchísimo la definición y terminación de nuestra miniatura. Esta está más porque es la espada terminada, pero simplemente con este perfilado, pues ya nos cambia un montón. Como veis, el vídeo de hoy es muy sencillito, al final es práctica. Ponerse, practicar nuestro perfilado en luz, nuestro perfilado en sombra y ver pues cómo nuestras miniaturas con estos simples pasos pues van cogiendo calidad. Y aquí está la muestra, una miniatura con un perfilado muy básico, unas líneas muy básicas o abruptas, a otra miniatura igual, donde ya nuestros perfilados, nuestras zonas de luz, nuestras zonas de sombra, pues están mucho más marcadas, mucho más delimitadas, utilizando nuestro perfilado en luz y nuestro perfilado en sombra, y veis pues la diferencia de nivel entre una y otra, utilizando las mismas técnicas. ¿Qué, amigos? ¿Habéis visto lo fácil que es hacer un perfilado? Bueno, vamos a dejarlo en medio fácil, no fácil del todo, pero ¿habéis visto lo sencillo que es tener una técnica de perfilado medio decente? Y veis el cambio que dan esas figuras una vez que tienen ese perfilado o que no lo tienen. Vamos, la diferencia es brutal, ya lo habéis visto, y muy sencillo y rápido. Como siempre digo, no hago las cosas con el sumo cuidado que deberíamos de hacerlo, o con el cuidado extra que deberíamos de hacerlo si lo hacemos pues pensando en algo para exposición o algo para concurso y demás. O sea, lo que intento siempre es hacer la cosa lo más abrupta posible, lo que más nos dé ese contraste para que veamos dónde tenemos que hacerlo, dónde no tenemos que hacerlo, qué tenemos que dejar de margen, qué no, etcétera. Para que vosotros a la hora de ver el vídeo veáis claramente dónde estoy pintando, dónde no, dónde mancho, dónde no mancho, etcétera. O sea que sé que se puede hacer mucho más limpio, sé que si nos ponemos lo hacemos muchísimo mejor, pero lo que quiero es que veáis muy claro dónde tenemos que hacerlo. Aún así, ya sabéis que si tenéis cualquier duda sobre el perfilado o sobre cualquier cosa dentro pues de este hobby, podéis escribirme, vamos, que os contesto pues casi que al momento aquí en YouTube o en cualquiera de las redes sociales que me podéis encontrar pues como Chushammer. Y por supuesto, y ya para acabar pues este vídeo, recordar a todas las empresas colaboradoras que nos hacen muchísimo más fácil pues toda esta andadura que estamos haciendo detrás de este canal que ya es vuestro. Tenemos nuestra tienda de referencia, Santa Ana Friki, todo lo que necesitéis, miniaturas, pinturas, lo que necesitéis. Después tenemos a Impriworld, material para los jugadores, peanas, bandejas de movimiento, imanes. Vamos, una barbaridad, una locura todo lo que tiene para los jugadores Gonzalo. Seguimos con Videowag Miniaturas, la mejor empresa de impresión 3D de figuras de resina, vamos, la mejor calidad de todo el territorio nacional. Seguimos con Green Stuff World. ¿Quién no conoce a Green Stuff? Paletas húmedas, pinturas, rack para las pinturas, pinceles, lo que queráis, una auténtica locura lo tenéis con Green Stuff. Y por último, pero no menos importante, Dragon's Lake Miniaturas. Ya habéis visto las figuras que hacen, porque las crean ellos mismos. Hemos pintado una escenografía, hemos montado miniaturas suyas, vamos, una calidad 100% garantizada. Pues nada, amigos del hobby, por hoy muy poquito más. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!